Hechos 5. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron, y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él, y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: He aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en los que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pareció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora os digo: dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 6. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y cirineos y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así: que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y diole el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas.
Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor de Siquem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas, siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel.
Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis, y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo más, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, y el lugar de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.